Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la primera clase del curso de Biofísica para UBA 21. Antes de que empecemos con el curso, les voy a hacer algunos anuncios importantes. Primero y principal, este es un curso para UBA 21. La forma de evaluar de CBC y UBA 21 es muy distinta. Entonces, si ustedes se quedan nada más con, o sea, si están cursando por CBC y se quedan nada más con lo de este curso, probablemente les quede incompleto. Entonces, capaz les sirve como un primer acercamiento a la materia para empezar a entenderla, pero traten de buscar cosas específicas para el CBC. Segundo anuncio, este curso empieza suponiendo que ustedes tienen conocimientos básicos de ecuaciones, conocimientos básicos de matemática y que además saben trabajar con unidades. Todos esos videos ya los grabé y los voy a dejar en la descripción para que puedan verlos si es que necesitan repasar esas cosas. Así que arrancamos. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser cinemática. ¿Qué va a ser cinemática? Va a ser el estudio de los cuerpos en movimiento. Entonces, antes de empezar a estudiar cinemática propiamente dicho, vamos a tener que estudiar algunas definiciones. La posición nos va a indicar dónde voy a estar parada con respecto al sistema de referencias, ¿sí? Todavía no sabemos qué es los sistemas de referencias, no sabemos cuál es el sistema de referencias. Ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, pero básicamente la posición nos indica dónde estamos. ¿Sí? Vamos a hablar de una posición inicial cuando un móvil empieza un movimiento, una posición a un tiempo determinado, si es que yo quiero saber, por ejemplo, la posición 20 segundos después de que empezó el movimiento que yo estoy estudiando, o media hora, o el tiempo que sea. Y las unidades con las que vamos a trabajar principalmente van a ser el metro y el kilómetro, aunque pueden aparecer otras unidades como el centímetro, milímetro, hectómetro. O sea, van a aparecer muchas unidades distintas. Velocidad, lo que nos va a indicar va a ser el cambio de posición respecto del tiempo transcurrido. Entonces, el signo de la velocidad lo que nos va a indicar va a ser la dirección del movimiento y las unidades que vamos a usar para calcular la velocidad van a ser el kilómetro por hora y el metro por segundo. Después, la aceleración nos va a indicar cuál es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, posición y velocidad van a depender del sistema de referencias. Igual que la aceleración, porque esas tres son magnitudes vectoriales. Ahora, el efecto de la aceleración va a depender de cómo es la aceleración en comparación con el signo de la velocidad. Y todo lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y el tiempo va a ser el periodo determinado por el cual se realice el movimiento que vamos a estudiar. El tiempo lo vamos a medir en horas o en segundos. Ahora, tenemos que ver cómo planteamos el sistema de referencias y les iba a hacer una aclaración que me acabo de olvidar, ya me va a venir. Ya me acordé. Este PDF lo van a encontrar en la descripción también. Les voy a dejar el link al PDF con el PowerPoint que vamos a ver en clase, así no tienen que copiarse todo. Igualmente, está bueno copiar las cosas, porque copiar les ayuda a retener información. Así que, si tienen tiempo, cópiense este resumen que, es un resumen de las cosas teóricas que les aparecen en los PDFs de las guías, por ahí con algunas cositas explicadas un poco más en detalle, nada más. Entonces, vamos a hablar de lo que son magnitudes escalares y vectoriales ahora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una magnitud escalar? Cuando hablamos de una magnitud escalar, estamos hablando de una magnitud donde no me importa el marco de referencia en el que esa magnitud está ubicada. La magnitud escalar va a tener un valor y una unidad. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud escalar y el tiempo va a tener un valor de, 2 horas. O sea, tiene un valor, una magnitud que es 2 y una unidad que es horas. Ahora, una velocidad, por ejemplo, que es una magnitud vectorial, no me alcanza solamente con decir cuál es su magnitud y su unidad,
si yo quiero hablar de una velocidad, no me va a dar información sobre el movimiento decir que algo se mueve 80 km por hora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo necesito dar además el marco de referencia, una dirección y un sentido. Entonces, si yo digo que estoy viajando 80 km por hora, no estoy diciendo nada con respecto al movimiento. Pero si yo digo que estoy viajando desde el obelisco en dirección sur a 80 km por hora, estoy dando información concreta sobre cómo es mi movimiento y voy a poder predecir cuál es mi posición final, cuándo me voy a encontrar con otro móvil, etc. Entonces, eso que hicimos fue dar un marco de referencia a lo que vamos a estudiar y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, el sistema de referencias nos va a permitir definir, lo primero que tenemos que definir cuando vamos a plantear nuestro sistema de referencias es cuál va a ser nuestro cero de posición y también el cero de tiempo. El cero de posición, que ojo, no necesariamente decir cero de posición corresponde con posición inicial. Yo puedo decir cero de posición, no sé, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo. Fíjense que yo acá marqué 3 sistemas de referencias, ¿no? El primero con el cero de posición en Rosario, el segundo con el cero de posición en Buenos Aires y el tercero también con el cero de posición en Buenos Aires. Entonces tomemos el primer cero de posición. Si yo digo que parto desde Rosario, mi posición inicial va a ser 0. Ahora, si yo digo que parto desde Buenos Aires, en el primer sistema de referencias, mi posición va a ser 299 kilómetros. Entonces, a eso me refería cuando decía que el cero de posición no siempre es el mismo que posición inicial. Entonces, el cero de posición lo definimos nosotros en función de que sea lo que nos quede más cómodo. Por ahí nos puede servir para eliminar alguna incógnita, para ahorrarnos una cuenta. Eso lo podemos ver problema a problema. O si no, se puede decidir arbitrariamente. Podría ser, acá les puse, podría ser la posición en la que el móvil inicia el movimiento, alguna posición de referencia. Bueno, esa es la primera parte, es decir, ¿dónde coloco el cero? Lo segundo que tengo que hacer es dónde coloco, o sea, en qué dirección digo que la posición va a ser positiva y en qué dirección digo que la posición va a ser negativa. Entonces, tomemos este ejemplo. Yo marco un sistema de referencias en el que tengo a Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata conectadas, suponiendo que en una línea recta. Yo les voy a contar esta anécdota, pero una vez tuve una estudiante que era bastante particular, por no decir infumable, y cuando presenté esto, me dijo, pero Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata no están en una línea recta. Y me estuvo hablando como 10 minutos de que eso la confundía porque Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata geográficamente no están en una línea recta. Yo fue como, bueno, qué paciencia. Si algo caracteriza mis clases es la virtud de la paciencia. Volviendo a esto, yo tengo a Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata en una línea recta. Entonces, Rosario y Buenos Aires están separadas 299 kilómetros y Mar del Plata y Buenos Aires están separadas 398 kilómetros. Entonces, yo voy a plantear un sistema de referencias colocando el cero. En el primer caso, digo que coloco el cero en Rosario. ¿Sí? Si coloco el cero en Rosario y digo que hacia la derecha las posiciones son positivas, Buenos Aires, o sea, Rosario va a estar en la posición 0, Buenos Aires va a estar en la posición 299 y Mar del Plata en la posición 697. Ahora, si yo coloco el 0 en Buenos Aires y digo que las posiciones son negativas hacia donde está Rosario, la posición de Rosario va a ser menos 299 kilómetros, la posición de Mar del Plata va a ser 398 kilómetros. ¿Sí? Y lo mismo al revés. En el otro sistema, la posición de Mar del Plata, si yo tomo negativos
para la derecha, la posición de Mar del Plata va a ser menos 398 kilómetros y la de Rosario más 299 kilómetros. Y ustedes me preguntarán, ¿pero para qué sirve todo esto? Y bueno, nosotros ahora vamos a trabajar con ecuaciones y nos importa saber qué valor vamos a colocar en cada una de las ecuaciones. Y ustedes me dicen, ¿pero es lo mismo tomar el primero, el segundo, el tercero? Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque se van a modificar todos los términos de las ecuaciones de acuerdo al sistema de referencias que yo utilice. Entonces, tomo el primero, tomo el segundo, tomo el tercero, tomo el que sea, no hay problema. Voy viendo el problema. Tengo que elegir ahora un sistema de referencias. Entonces me voy a quedar con... Ahora les voy a explicar dos cosas rápido y después me quedo con el del medio. Lo primero es que cuando yo dije, bueno, voy a tomar los valores positivos de posición a la derecha y los valores negativos hacia la izquierda, o los valores positivos hacia la izquierda y los negativos hacia la derecha, cuando yo dije eso, lo que estoy diciendo, le estoy asignando un signo a la dirección de los vectores o al sentido de los vectores. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que todos los vectores que yo voy a estudiar tienen que ser positivos hacia el lado que yo dije que tenían que ser positivos. O sea, quedémonos con este ejemplo que voy a marcar en azul. En el sistema, bueno, quedó retorcido eso, bueno, puede fallar. En el sistema de referencias del medio, yo dije que todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo y todo lo que vaya hacia la izquierda va a ser negativo. Entonces, eso hablando en términos de posición. Ahora, la posición y la dirección de los vectores de posición me van a definir la dirección de los vectores velocidad. Entonces, si yo voy hacia, o sea, si yo me desplazo, por ejemplo, desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, estoy yendo en la dirección que yo decidí que iba a ser positiva. Estoy aumentando la posición. Por lo tanto, de Buenos Aires a Mar del Plata, en este sistema de referencias que yo estoy marcando con azul, la velocidad va a ser positiva. Ahora, si yo quiero ir de Buenos Aires a Rosario, en este sistema de referencias que yo estoy marcando, la velocidad va a ser negativa. Y si miro el sistema de referencias de abajo, va a ser exactamente lo contrario. Porque cuando yo vaya a Mar del Plata, voy a ir con velocidad negativa, y cuando yo vaya a Buenos Aires, o de Mar del Plata a Buenos Aires, o de Buenos Aires a Rosario, la velocidad va a ser positiva. Bueno, dicho esto, ahí hay una explicación capaz un poco más detallada para que después copien. Una vez que definimos el signo de la velocidad, la comparación entre el signo de la velocidad y el signo de la aceleración me va a indicar si el movimiento va a ser acelerado o frenado en el caso de un movimiento con aceleración. Vamos a ver que vamos a tener un tipo de movimiento donde haya aceleración y un tipo de movimiento donde no lo haya. Entonces, si aceleración y velocidad tienen el mismo signo, y eso, ojo, cuando yo digo aceleración y velocidad tienen el mismo signo, puedo decir velocidad positiva y aceleración positiva o velocidad negativa y aceleración negativa. Si aceleración y velocidad tienen el mismo signo, el móvil va cada vez más rápido. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque a veces se piensa que aceleración negativa automáticamente implica frenado. Y no es así. Para que un móvil esté frenando, aceleración y velocidad tienen que tener signos contrarios, tienen que ser vectores que están opuestos. Entonces, terminamos con el sistema de referencias y vamos a empezar a hablar de movimiento rectilíneo uniforme. Este va a ser el primer movimiento que vamos a estudiar. Va a ser un movimiento en donde vamos a tener una velocidad constante. Entonces, como la velocidad va a ser constante, dentro de cada tramo, a cada instante la velocidad va a ser igual a la velocidad media. Entonces, si vamos a definir a la velocidad media
¿Cómo? Se los voy a escribir acá, así se entiende un poquitito mejor. Pero si vamos a definir a la velocidad media como la posición final menos la posición inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, podemos obtener, de despejar esta ecuación, una ecuación horaria, que es esta de acá. Esta ecuación me va a permitir conocer a cada tiempo cuánto vale la posición. ¿Sí? Entonces, esta ecuación nos va a permitir graficar también la ecuación de posición en función del tiempo, que eso lo vamos a ver al final, que va a ser una recta. ¿Y qué más? Y nada más, y vamos a poder resolver problemas. Otra cosa que tenemos que estudiar para entender MRU es el concepto de encuentro. Si ustedes quedan con una amigue y, no sé, para juntarse a tomar mate, cada uno en su mate individual, si es que están viendo esto en momentos pandémicos, ustedes quedan en una hora y un lugar. Entonces, si alguno de los dos va a otro lugar, no se van a encontrar. Bueno, en física el encuentro es algo parecido. Cuando yo tengo dos móviles en el mismo lugar al mismo tiempo, digo que esos dos móviles se encuentran. Entonces, si yo quiero resolver problemas donde existe el encuentro, lo que tengo que hacer es escribir las ecuaciones horarias de los dos móviles y hacer un sistema de ecuaciones. Y lo que tengo que tener en cuenta, que es súper importante, es que el sistema de referencias tiene que ser común a ambos móviles. No puedo utilizar un sistema de referencias para uno de los móviles y otro para otro, porque no obtendría la respuesta correcta. Entonces, queda planteada la condición de encuentro si la posición del móvil A es igual a la posición del móvil B para el tiempo de encuentro. Entonces, vamos a empezar a resolver este problema. Este problema es un problema de la guía. Van a notar que los ejercicios de parciales y finales son un poquitito más difíciles que los problemas de la guía. Intentan resolver parciales y finales como método de práctica, porque además en UBA 21 siempre toman lo mismo. Pero es un ejercicio que está bueno porque me permite plantear bien cuál es el sistema de referencias, me permite ver el tema del encuentro, del MRU. Es bastante integrador, así que tiene un montón de validez, lo vamos a hacer. También aprovecho para decirles que si quieren hacer más ejercicios, doy también clases grupales por Zoom. Mi idea es, las clases prácticas son clases que por ahí son un poco más interactivas. A mí me gusta por ahí que ustedes intenten plantear el ejercicio antes que yo. Así que nada, si se quieren sumar a los cursos prácticos, pueden escribirme en la descripción, va a estar mi Instagram. Entonces, volviendo al problema. Empieza con una serie de zaraza que no me importa, así que lo voy a ignorar. Y vamos a empezar en el tercer párrafo. Me dice que una cebra se encuentra pastando a 150 metros de un árbol. Y al mismo tiempo un guepardo se prepara para atraparla escondido a 9 metros del árbol del lado contrario donde se encuentra la cebra. Entonces, antes de empezar a resolver el problema, vamos a dibujarnos un esquema de qué es lo que está pasando. En física y en cinemática, hacer estos esquemas resulta muy útil. Me estoy cambiando el lugar de donde estoy para poder usar toda la hoja. Armar estos esquemas resulta muy útil. ¿Por qué? Porque les va a permitir hacerse la idea de dónde están parades cuando están estudiando un problema. Entonces, me dicen que tenemos un árbol, 9 metros detrás de un árbol tenemos al guepardo. Voy a dibujar una G porque ni voy a intentar dibujar un guepardo. Y 150 metros delante del árbol tenemos una cebra. Esta sería la situación, ¿sí? El guepardo empieza a correr. Cuando el guepardo pasa por el árbol,
la cebra lo ve y empieza a correr también. Y yo voy a empezar el cronómetro cuando el guepardo pasa por el árbol, ¿sí? Entonces, vamos a leer el problema porque me adelanté. Me dice, imaginemos el siguiente escenario. Una cebra se encuentra pastando 150 metros de un árbol. Al mismo tiempo, un guepardo se prepara para atraparla escondido 9 metros del árbol del lado contrario a donde se encuentra la cebra. El guepardo inicia su carrera y alcanza al pasar por el árbol una velocidad constante de 80 km por hora. Entonces, cuando el guepardo pasa por el árbol, va a tener una velocidad de 80 km por hora. Y me dicen que en este punto, para el guepardo, la velocidad empieza a ser constante, ¿sí? Porque alcanza esa velocidad y la mantiene constante. Para la cebra, la velocidad va a ser de 30 km por hora. También alejándose del guepardo, ¿no? Medio que la cosa va a ir así como estoy marcando las flechitas. Y me dice que el guepardo solo puede correr a estos 80 km por hora, que este cero me quedó medio raro. El guepardo solamente puede correr a 80 km por hora durante escasos 20 segundos. Y la cebra puede mantener su velocidad constante por minutos sin problema. Entonces, la primera pregunta me dice, ¿logrará el depredador alcanzar a su presa? Y básicamente con esa pregunta lo que me están diciendo es, ¿hay encuentro antes de los 20 segundos? Porque lo que tenemos que imaginarnos es que el guepardo corre 20 segundos y después caput, le explotan los pulmones. Entonces, el guepardo ¿llega a agarrar a la cebra antes de que ambos corran 20 segundos? Bueno, lo que tenemos que hacer es plantear el encuentro y ver si se encuentran antes de los 20 segundos o después, para poder responder si el depredador alcanza a su presa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando planteamos cualquier problema de cinemática? El sistema de referencias. Yo voy a considerar, porque es lo más fácil, que el árbol está en la posición 0, la cebra está en la posición 150 metros. Después, ¿qué más? Bueno, tenemos las velocidades que, de nuevo, les recuerdo que vean el video de conversión de unidades si no están muy al tanto de cómo convertir entre distintas unidades, pero yo voy a necesitar que las ecuaciones sean dimensionalmente correctas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo velocidades en kilómetros por hora, necesito o pasar las velocidades a metros por segundo o pasar las distancias a las distancias a kilómetros y los tiempos a horas, ¿sí? Tengo que tener las mismas unidades para todo para que se puedan cancelar entre sí y resolver el problema. Entonces, los 80 km por hora, que va a ser lo más fácil, los voy a pasar a metros por segundo. Recuerden, para pasar de kilómetro por hora a metro por segundo dividíamos por 3,6 y esto me da 22,2 metros por segundo. Y los 30 km por hora van a ser 8,33 metros por segundo. Entonces, yo tengo posiciones iniciales y velocidades iniciales. Y acá es como el error más común de este problema. A mí no me importa todo lo que pasó hasta que el guepardo llegó al árbol. Yo inicié el cronómetro y empecé a contar el tiempo cuando el guepardo llegó al árbol, que fue cuando empieza, o sea, recién cuando el guepardo llega al árbol, la cebra lo ve y empiezan a correr los dos. O en realidad el guepardo ya venía corriendo, pero la cebra empieza a correr.
Entonces, el tiempo cero va a ser el tiempo en el que el guepardo pase por la palmera, por el árbol. Entonces, la posición inicial del guepardo va a ser la posición del árbol. Y ese punto voy a marcar como cero de referencias. Entonces, vamos a anotar los datos que conocemos para el guepardo y los datos que conocemos para la cebra, capaz un poco más prolijos que en este esquema, que ya me imagino que copiaron, así que lo voy a borrar. Entonces, para el guepardo voy a considerar la posición inicial igual a 0 metros. Considero que el árbol es 0, el guepardo parte de 0. La velocidad inicial del guepardo va a ser 22,2 metros por segundo. Ahora para la cebra. La cebra va a partir de una posición inicial de 150 metros. ¿Por qué? Porque partía 150 metros delante del guepardo. Y con una velocidad inicial de 8,33 metros por segundo. Entonces, yo voy a poder escribir las ecuaciones de posición en función del tiempo para el guepardo y para la cebra. El guepardo, o sea, la ecuación de posición en función del tiempo para el guepardo va a ser que la posición del guepardo en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial, 0, más la velocidad inicial, 22,2 metros por segundo, por el tiempo. Y para la cebra, la posición de la cebra en función del tiempo va a ser la posición inicial, 150 metros, más 8,33 metros por segundo por tiempo. Entonces, la una. Lo que voy a hacer ahora, si yo quiero saber en qué tiempo se encuentran, lo que puedo hacer es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que de eso todavía no grabé video, pero les voy a dejar el video de un gran canal que a mí me ayudó cuando yo cursaba análisis, que es Únicos. Pero bueno, yo lo que voy a hacer va a ser igualar estas dos ecuaciones y me va a quedar 22,2 metros por segundo por tiempo va a ser igual a 150 metros por segundo, más 8,33 metros por segundo por tiempo. Entonces, ¿por qué igualé las dos ecuaciones? Porque hay un encuentro. Y si hay un encuentro, eso significa que la posición es la misma al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora me voy a disponer a despejar el tiempo. Voy a pasar el 8,33 restando. Y entonces me queda 22,2 metros por segundo por t va a ser igual, menos 8,33 metros por segundo por t es igual a 150 metros. Y ahora puedo sacar factor común t. Recuerden que si un factor está dentro de todos los términos de una ecuación, lo puedo sacar para afuera.
y pasar todo esto, el 2,22 menos 8,33, dividiendo. Que en realidad me conviene primero resolver y 2,22, perdón, 22,2, no 2,22, menos 8,33 va a ser 13,87. Entonces puedo reemplazar esto y me queda t por 13,87, que lo dijimos que lo iba a pasar dividiendo. Esto es en metros por segundo, me va a dar el tiempo. Entonces vamos a hacer la verificación de unidades. Siempre que obtengan un resultado, tienen que hacer la verificación de unidades, porque esto les va a permitir, por un lado, darse cuenta de que están planteando bien las cosas, y por el otro, también les va a permitir, ¿cómo se dice?, verificar que no estén cometiendo ningún error de despeje. Y obviamente ningún error de unidades. Entonces, el metro se me cancela con el metro. El segundo, que está dividiendo en el denominador, pasa multiplicando al numerador. Les hago esta aclaración porque no siempre lo saben, pero cuando ustedes tienen algo que está dividiendo en el denominador, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo A sobre B dividido C. Esto es lo mismo que C esté multiplicando arriba. Esto es lo mismo que tener A por C sobre B. Otra posibilidad sería que yo tenga algo dividiendo en el numerador, que es lo mismo que esté multiplicando en el denominador. Por este motivo, este sobre segundo en el denominador se convierte en segundos en el numerador, y el tiempo que me da en segundos es algo que yo espero, así que a priori eso estaría bien. Bueno, cuando hago esta división me da que se encuentran a los 10,8 segundos. Entonces, si hay encuentro a los 10,8 segundos, hay encuentro antes de los 20 segundos. Lo siento, cebra, pero te volviste comida de guepardo. Así que el guepardo atrapa a la cebra. Ahora, ¿en qué posición exacta lo hace? Bueno, eso lo vamos a calcular reemplazando el valor de tiempo en cualquiera de las ecuaciones de posición. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de posición en función del tiempo me permiten conocer la posición de un móvil a cualquier tiempo. Siempre y cuando haya movimiento, ¿no? Entonces, entre 0 y 20 segundos yo podría calcular la posición de la cebra y el guepardo por separado, ¿no? Entonces, para que esto sea correcto, o sea, para verificar que esto que hice fuese correcto, los dos me tienen que dar lo mismo. Yo reemplazo 10,8 segundos en la primera ecuación y obtengo, o sea, primero que nada, lo voy a escribir. El Aragán tiene doble tarea, diría mi abuela. La posición es 10,8 segundos, o sea, quiero la posición a los 10,8 segundos. Eso va a ser los 22,2 metros por segundo por los 10,8 segundos. Lo primero que me tengo que fijar de acá es que se me cancelen las unidades y me dé unidades de posición. Segundos se me cancela con segundos y me quedan metros. Ok, es lo que esperaba. Cuando resuelvo, esto me da aproximadamente, redondeando, 240 metros, que es el resultado correcto. ¿Sí? Entonces, el guepardo alcanza a la cebra en la posición 240 metros de mi sistema de referencias. ¿Sí? En este caso, o sea, los ejercicios de examen no van a ser tan ambiguos. Yo podría decir en el examen capaz
cuál es la posición exacta con respecto a el árbol, ¿sí? Pero si yo no aclaro con respecto a qué, ustedes pueden tener más de una interpretación, porque pueden decir, no, bueno, pero yo tomé la posición inicial en donde estaba la cebra. Entonces, ojo con esas cosas, tienen que mirar muy en detalle los enunciados. Acá se les pasó por alto, pero bueno, nada, puede pasar. Bueno, entonces, la posición exacta va a ser a 240 metros del árbol. En las preguntas D y la pregunta E son preguntas que apuntan a pensar en otras situaciones donde la cebra no es atrapada. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que la cebra no sea atrapada? Bueno, la cebra tiene que llegar a una posición más lejos que la que el guepardo llega en los 20 segundos. Y cuando eso ocurre, la cebra no va a ser atrapada. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? O que la cebra tenga mayor velocidad o que parta de una posición más lejos. ¿Sí? Entonces, el D me preguntan a qué velocidad debería desplazarse para evitar ser atrapada y la otra me dice qué distancia de ventaja debería tener la cebra para ser atrapada por el guepardo con las mismas velocidades. Entonces, vamos a hacer el D primero. Yo quiero que la cebra se me escape. Entonces, quiero que, como mínimo, el guepardo recorra o la posición final, o sea, como mínimo que la posición de la cebra sea igual a la posición del guepardo a los 20 segundos. ¿Sí? Entonces, la posición del guepardo a los 20 segundos acá esto se me cancela con esto. Va a ser 444 metros. Entonces yo quiero que como mínimo la cebra recorra 444 metros. Ahora, yo no sé cuál es la velocidad. Yo lo único que sé es que Perdón, lo dije mal, ¿eh? No es que la cebra como mínimo tiene que recorrer 444 metros, ojo, sino que como mínimo su posición final tiene que ser 444 metros. Entonces, esto no se los expliqué y ahora me estoy dando cuenta de lo mal que hice. Hay una diferencia entre recorrido y final, ¿sí? Cuando yo estoy hablando del espacio recorrido o cuando yo estoy hablando de la variación en la posición delta x, estoy hablando de la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Entonces, delta x es el recorrido, o en realidad es la variación de posición, pero en este caso sería el recorrido. Y no es lo mismo lo que el guepardo recorre de lo que, o sea, de lo que cuál es su posición final. Así que yo lo que quiero es que por lo menos llegue a la posición 444 metros a los 20 segundos. Entonces, reemplazo acá por 444 metros y despejo. Y tengo que 444 metros va a ser igual a 150 metros más b por 20 segundos. Paso el 150 restando, el 20 segundos dividiendo y obtengo cuál va a ser la velocidad. ¿Sí? La velocidad va a ser 444 metros menos 150 metros dividido
20 segundos. Y esto nos va a dar 14,7 metros por segundo. Ahora el resultado, seguramente por cómo está planteado el problema, debería estar en kilómetros por hora. Entonces puedo pasar de metro por segundo a kilómetro por hora multiplicando por 3,6 y la velocidad que debería tener la cebra para escaparse es de 52,9 kilómetros por hora. ¿Ok? Bueno. Espero que se haya entendido hasta acá. Les dejo el para que lo hagan ustedes en sus casas, tranquis. Y cualquier duda me pueden escribir qué les salió en los comentarios y ponerse muy contentos, contentas y contentes, o hacerme todas las consultas que necesiten. Entonces, vamos a ver la última cosita que tenemos que ver en MRU, que no es algo que suele aparecer, pero en el último final, y este video lo estoy haciendo en el segundo cuatrimestre del 2021, en el último final apareció un ejercicio de gráficos. Así que, ojo, atenti a estas cosas porque en una de esas aparece. Que en realidad era un ejercicio muy teórico, o sea, no era que tenían que sacar nada, ninguna información del gráfico. Si están haciendo biofísica por CBC, lamento informarles que van a tener que sacar siempre información de los gráficos. Pero bueno, si yo estudio la ecuación de posición en función del tiempo, nos damos cuenta que va a ser muy parecida a una función lineal. ¿Sí? O sea, yo tengo una posición que va a ser igual a una posición inicial más velocidad por tiempo. Yo lo comparo con una ecuación lineal. Tengo que la ordenada al origen es la posición inicial y la velocidad es la pendiente. ¿Sí? Y bueno, el tiempo menos, o sea, tengo que esta va a ser la y t va a ser la x. Y si el tiempo inicial es 0, lo cancelo. ¿Sí? Entonces, el gráfico de posición en función del tiempo para una función lineal va a ser una recta. ¿Y la pendiente qué era? La velocidad. Entonces, si la velocidad es positiva, va a ser una recta de pendiente positiva. Si la velocidad es negativa, va a ser una recta de pendiente negativa. El punto de corte con el eje Y es el punto de la posición inicial. ¿Ok? Y la ecuación de velocidad en función del tiempo es una función constante. Bueno, todo lo que habíamos visto hasta ahora eran movimientos rectilíneos uniformes. ¿Y qué era? O sea, ¿qué quería decir que un movimiento era rectilíneo y uniforme? Era un movimiento con aceleración cero. O sea, era un movimiento donde el móvil mantenía la misma velocidad. Ahora vamos a hablar de movimientos rectilíneos uniformemente variados y vamos a introducir el concepto de lo que es la aceleración. Hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando tenemos un móvil que cambia de velocidad, por ejemplo, en realidad no por ejemplo, sino que cambia de velocidad de forma constante con el tiempo, ¿sí? Y digamos, el cambio en esa velocidad respecto del tiempo lo vamos a llamar aceleración. Vamos a hablar de aceleración, en este caso la aceleración media va a ser igual a la instantánea, así que directamente les agrego la fórmula de la aceleración. La aceleración va a ser la velocidad final a la que llega un móvil menos la velocidad inicial, o sea, esto va a ser delta v, la variación de velocidad, respecto de el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esto va a ser delta t. O sea, el cambio de velocidad
dividido el cambio de tiempo me dan el valor de la aceleración. Y la aceleración lo que me dice es cuánto cambia la velocidad de un móvil a un determinado, o cuando cambia un determinado tiempo. Si yo despejo la velocidad de la ecuación, puedo obtener de nuevo la ecuación de velocidad en función del tiempo. Entonces, esta ecuación me va a ir permitiendo, me va a permitir escribir todos los valores distintos de velocidad que yo voy a tener a tiempos determinados. O sea, por ejemplo, no sé, a 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 minutos, dependiendo de cómo esté planteado el problema. ¿Sí? De la misma manera que antes calculábamos la posición, bueno, ahora es la velocidad. Si yo integro esta ecuación, y esto no es algo que tengan que saber, ni tengan que saber por qué, así que tomen como que de ahí viene la ecuación y nada más, o sea, ni siquiera tienen que saber integrarlo ustedes, pero para comentarles nomás, obtengo la ecuación de posición en función del tiempo. La ecuación de posición en función del tiempo me va a permitir describir dónde va a estar el móvil a distintos tiempos determinados. Entonces, estas dos ecuaciones, velocidad y posición en función del tiempo, además se pueden combinar para dar la ecuación complementaria. Y ahora vamos a repasar qué es cada término. Esta sería la velocidad a un tiempo determinado, V0 es la velocidad inicial, A es la aceleración, T es el tiempo, T0 es el tiempo inicial. En la de abajo tenemos que la posición en función del tiempo va a ser la posición a un tiempo determinado, X0 va a ser la posición inicial, V0 va a ser la velocidad inicial, porque acá, ojo, va a ir cambiando la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado. Entonces, estas dos ecuaciones dijimos que se combinaban. Cuando yo las combinaba, obtenía la ecuación complementaria. La ecuación complementaria no necesariamente la tengo que usar, pero puede ser muy útil cuando el tiempo no es dato. Así que anótensela que les puede servir. Entonces, me dicen que un camión, vamos a resolver un problema. Me dicen que un camión jaula viaja a una velocidad constante de 85 km por hora. Comete una infracción y pasa un semáforo en rojo. 24 metros de pasarlo, 24 metros después de pasarlo, comienza a reducir su velocidad a razón de 5 metros por segundo cuadrado y me piden cuál es la distancia del semáforo, a qué distancia del semáforo se detiene por completo el camión jaula. Entonces, este va a ser un problema donde haya un objeto frenando. Recordemos que para que un móvil frene, su velocidad tiene que tener signo opuesto a la aceleración. Y el signo de la velocidad lo definíamos definiendo cuál es el sistema de referencias. Así que lo primero que tenemos que hacer, sistema de referencias. Vamos a hacer un esquema. Entonces veamos. Dice que pasa un semáforo en rojo. Podríamos considerar que todo empieza en el semáforo. Miren qué bonito me salió el semáforo. Lo pintaría, pero ya va a ser demasiado. Bueno, no me aguanté. Entonces, vemos que pasa el semáforo y 24 metros después de pasarlo, se dice, uy, ¿qué he hecho? Y empieza a reducir su velocidad. Hasta que se detiene por completo en una posición que no conocemos. Entonces, primero que tenemos que hacer es plantear cuál va a ser nuestro sistema de referencias. La realidad es que como me piden a qué distancia del semáforo se detiene por completo, directamente puedo colocar el 0 en el semáforo y eso me va a permitir decir, bueno, se detiene a los tantos metros del semáforo. La posición final
de todo el recorrido va a ser la posición donde se detenga. Entonces, en este caso el sistema de referencias me puede ayudar un montón. Y lamentablemente se va a ir esta obra de arte para hacer lugar a lo nuevo. Chao, semáforo. Entonces ahora vamos a plantear cuáles van a ser las velocidades y cuáles van a ser la aceleración. Entonces me dicen que el camión está viajando a una velocidad constante de 85 km por hora. Como yo estoy considerando que las posiciones hacia la derecha son positivas, voy a considerar que las velocidades son positivas. ¿Sí? Ahora, viaja hasta los 24 metros a 85 km por hora y a los 24 metros, que tenía una velocidad también de 85 km por hora, comienza a frenarse con una aceleración de 5 metros por segundo. Pero si la velocidad es positiva, para que esto se frene, la aceleración tiene que ser negativa. Entonces, ya tenemos todos los datos del problema. Yo tengo dos tramos. Yo tengo por un lado el tramo en el que el camión se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, que por ejemplo yo podría calcular cuánto tiempo tarda en recorrer 85 km por hora estos 24 metros, y tengo otro tramo donde el movimiento es rectilíneo uniformemente variado. Entonces, cuando me cambia el tipo de movimiento o me cambia la aceleración en el caso de un MRV o me cambia la velocidad en el caso de un MRU para el mismo móvil, yo tengo que separar en tramos, y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el tipo de movimiento entre 0 y 24 no es el mismo al tipo de movimiento entre 24 y el fin. ¿Sí? Entonces, yo voy a considerar, en este caso, que todo empieza a los 24 metros. Lo que pasa antes no me interesa. Entonces, para el camión tengo que la posición inicial es 24 metros. A los 24 metros su velocidad era 85 km por hora. Así que podríamos decir que la velocidad inicial es 85 km por hora, que ya lo estoy dividiendo por 3,6 y pasando a metros por segundo. Y esto me da 23,6 metros por segundo. Bueno. Odio cuando hago clic mal. Bueno. 23,6 metros por segundo va a ser la velocidad inicial. Y la velocidad final va a ser 0. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale la distancia, lo que puedo, o en realidad más que la distancia, la posición final, lo que puedo hacer es o calcular cuánto tiempo tarda en detenerse y eso meterlo en la ecuación de posición en función del tiempo, o escribir la ecuación complementaria. Y para que se den cuenta, voy a escribir las tres ecuaciones y vamos a ir viendo, porque a veces, sobre todo al principio, cuando recién empiezan con esta materia, por ahí cuesta un poco determinar cuál es la ecuación que me conviene usar. En este caso, como el tiempo inicial es 0, ya no lo voy a poner. Bueno. Acá les escribí las tres ecuaciones que yo podría utilizar para resolver este problema. Y tengo dos formas de hacerlo. Primero, tenemos que estar de acuerdo en qué es lo que buscamos. Yo estoy buscando la posición final. O sea, quiero la posición final del móvil. ¿Sí? Que eso va a estar nada más que en la ecuación de posición en función del tiempo o en la ecuación complementaria. El tema es el siguiente.
Si yo me fijo qué datos tengo, me faltaba escribir la aceleración, la escribimos. Yo tengo la posición inicial, tengo la velocidad inicial y tengo la aceleración. Entonces, si yo me fijo en la ecuación, tengo la posición inicial, tengo la velocidad inicial y tengo la aceleración. Pero para poder encontrar cuál es la posición final, tendría que averiguar cuánto vale el tiempo. Para averiguar cuánto vale el tiempo, podría ir a la ecuación de abajo, porque yo tengo la velocidad final, es 0 porque el móvil se detiene, la velocidad inicial la tengo porque es dato, la aceleración la tengo, puedo despejar el tiempo de acá. Esa sería la opción 1. La opción 2 es utilizar la ecuación complementaria, donde yo tengo todos los datos y lo único que tengo que despejar es la posición final. Y como a mí me gusta mucho hacer menos cuentas, voy a utilizar este método. Pero después pueden probar a hacer el otro y cualquier cosa, si tienen dudas, me lo dejan en los comentarios. Entonces, voy a pasar el 2 por aceleración dividiendo. Y la posición inicial sumando. Y obtengo cuánto vale la posición final. Ahora directamente reemplazo todo acá, me fijo que sea dimensionalmente correcto y ya está. Entonces, la velocidad final es 0 porque se detiene, menos la velocidad inicial al cuadrado, o sea, 23,6 metros por segundo al cuadrado, dividido 2 veces la aceleración, que es menos 5 metros sobre segundos cuadrados, más la posición inicial, que yo ya sé que son 24 metros, todo esto me va a dar como resultado la posición final desconocida. Entonces, fíjense lo siguiente. Ojo cuando hagan esto con calculadora. ¿Por qué? Porque este menos está por fuera del paréntesis. O sea, yo no voy a elevar el menos al cuadrado. No me pongan menos por menos más, cancelo el menos. No. Este menos se va a cancelar con el menos del denominador. ¿Sí? Entonces, resuelvo esta cuenta, le sumo 24 y obtengo el resultado. Y antes de resolver vamos a ver las unidades. Yo tengo metros sobre segundos elevados al cuadrado dividido metros sobre segundo cuadrado. Y lo que yo quiero obtener es metros. Bueno, lo primero, si yo distribuyo el cuadrado en el numerador, voy a obtener metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y el segundo cuadrado se me cancela con el segundo cuadrado, el metro se me cancela con el cuadrado del metro cuadrado, me queda finalmente metros, que es lo que yo espero que me quede para posición, así que sabemos que despejé bien. Resuelvo. Y obtengo 55,69, o sea, 55, perdón, me falta sumarle el 24, qué mal. 79,7 sería el resultado de posición final. O sea, esta persona se detiene a los 79,7 metros del semáforo. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido. Seguimos entonces adelante. Ahora vamos a hablar de un tipo de movimiento particular que es el tiro vertical y la caída libre.
que es el movimiento que está afectado por la aceleración de la gravedad. Estos son movimientos rectilíneos uniformemente variados, pero que ocurren en el plano vertical, ¿sí? O sea, todo lo que veníamos viendo ahora ocurría de forma horizontal, ahora vamos a ver objetos que suben y bajan, pero siempre de forma vertical. Entonces, si yo dejo caer un objeto o lo lanzo hacia arriba, este objeto va a ser afectado por el campo gravitatorio de la Tierra, que le va a provocar una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. El valor de la aceleración de la gravedad es siempre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, el signo va a depender del sistema de referencias, ¿sí? Y ahora vamos a hacer ejemplos de eso. Entonces, imagínense que ustedes tiren algo, o si quieren pausen el video, tiren algo hacia arriba, van a ver que va a subir dependiendo con la velocidad con la que lo lancen y después va a caer. Entonces, cuando yo lanzo hacia arriba algo, producto de la aceleración de la gravedad, el objeto que yo lanzo va a subir frenando hasta que se frene por completo. Cuando el objeto se frena por completo, vamos a decir que va a estar en la altura máxima. Un instante después, la aceleración de la gravedad sigue afectando, entonces un instante después empieza a caer. O sea, no pudo subir más, entonces cuando la velocidad es 0 estamos en la altura máxima. Cae acelerándose por efecto de la gravedad, ¿sí? Entonces, hay un error conceptual que es súper común y yo responsabilizo a los secundarios, así, que es que muchas veces se explica que la gravedad cuando sube es negativa y cuando baja es positiva. Eso es completamente falso. La gravedad siempre, ustedes lo van a ver después la próxima clase cuando veamos dinámica, pero la gravedad siempre, siempre, siempre apunta al centro de la Tierra. O sea, la gravedad siempre va hacia abajo. Dentro del mismo sistema de referencias no puede, bajo ningún concepto, cambiar de signo. Entonces, si yo elijo que la gravedad sea negativa, va a mantenerse negativa para todo el problema, positiva va a mantenerse positiva para todo el problema. ¿Y de qué depende? Del sistema de referencias. Y eso se los voy a dibujar acá. Y vamos a ver los dos ejemplos. Supónganse que yo considero que el 0 es el piso y que hacia arriba voy a tener posiciones positivas. El vector velocidad hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacia arriba aumenta la velocidad y hacia abajo la disminuye. Entonces, si yo quiero frenar cuando subo y acelerar cuando bajo, necesito tener el signo opuesto a la velocidad cuando subo y el mismo signo cuando bajo. Entonces, la gravedad va a ser negativa en este sistema de referencias. Pero vieron que no cambia, o sea, me da igual que esté subiendo que esté bajando. Lo que me importa es hacia dónde tomo los vectores positivos, ¿sí? Después, si yo considero el 0, por ahí desde donde dejo caer un objeto para una caída libre, que es también un poco el origen del mito, voy a tener que hacia abajo las posiciones van a ser positivas, entonces cuando el objeto baje lo va a hacer con velocidad positiva, cuando el objeto suba lo va a hacer con velocidad negativa. Por lo tanto, la gravedad
va a ser positiva, porque quiero tener el mismo signo cuando baje, signo opuesto cuando sube. ¿Sí? Hechas estas aclaraciones, vamos a ver las ecuaciones. Las ecuaciones horarias quedan casi igual, solamente que en vez de tener posiciones en X, como tenemos posiciones verticales, vamos a tener posiciones en Y, y en vez de tener aceleración vamos a tener la gravedad. Todo lo demás se resuelve de la misma manera, la ecuación complementaria queda también igual, reemplazando eso que les acabo de decir, pero los planteos, los signos, la forma de despejar, escribir, todo es lo mismo. Así que ahora, para cerrar, vamos a resolver un problema de la guía. Me dicen que se suelta una manzana de 200 gramos desde una ventana ubicada a 46 metros de altura. Tenemos a Isaac, que se encuentra observando a través de la ventana del segundo piso y la ve pasar a una velocidad de 99,5 km por hora. Me piden a qué distancia del suelo se encuentra la manzana en ese momento. O sea, me piden a qué distancia del suelo se encuentra la ventana. Entonces, vamos a hacer un esquemita de qué es lo que pasa. Tenemos el piso y 46 metros más arriba tenemos que se lanza una manzana. Yo podría tomar el sistema de referencias así o al revés. Tomarlo de la otra manera implicaría que yo tengo que hacer una cuenta adicional, pero llegaría al resultado igual, ¿sí? Porque fíjense que me dicen a qué distancia del suelo. Si a mí me dicen a qué distancia de tal cosa, yo ya sé que para obtener esa distancia lo que más me conviene es colocar a eso como posición inicial, perdón, no como posición inicial, como cero del sistema de referencias y listo. Entonces, volviendo a esto, me dicen a qué distancia del suelo se encuentra la manzana en ese mismo momento. Imaginémonos que el piso está por acá. Me dicen que la ven pasar con una velocidad de 99,5 km por hora. Entonces, ya con este dato puedo saber cuánto tiempo tarda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sé que parte de velocidad inicial 0 y conozco la aceleración de la gravedad, ya está. Puedo saber cuánto tiempo tarda en llegar a esta velocidad. Y si sé cuánto tiempo tarda en llegar a esta velocidad, puedo calcular cuál es la posición cuando llega a esta velocidad, que en definitiva es lo que me piden. También podría usar la complementaria, pero como antes había utilizado la complementaria, ahora lo voy a hacer de la otra manera, así ven las dos. Entonces, ¿cómo nos queda el signo de la gravedad? Nos queda negativo, la gravedad va a ser menos 9,8 metros por segundo, por lo que acabamos de ver del sistema de referencias, metros por segundo al cuadrado. Entonces, yo lo que quiero es la posición a este tiempo determinado que todavía no conozco. Y eso lo voy a calcular como la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Después, yo voy a tener que la velocidad en función del tiempo va a ser la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Y de nuevo me pasa lo mismo que me había pasado en el otro ejercicio. Me dan la velocidad en kilómetros por hora, la gravedad en metros por segundo cuadrado, la altura en metros. Entonces directamente lo que me conviene hacer es pasar esta velocidad de 99,5 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces esto nos va a dar 27,6 metros por segundo. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo tarda en alcanzar esta velocidad. Yo sé que la velocidad en función del tiempo va a ser 27,6 metros por segundo.
La velocidad inicial es 0. Ah, perdón. Casi me la mando. El objeto está bajando. Entonces, si el objeto está bajando, eso significa que su velocidad es negativa. En mi sistema de referencias, yo considero que los objetos que suben lo hacen con velocidad positiva, los que bajan lo hacen con velocidad negativa. ¿Y cómo me di cuenta del error que estaba por cometer? Porque en esta ecuación me hubiese dado un tiempo negativo y eso es un absurdo. Siempre, si se equivocan en cosas así, por ahí el mismo problema les dice, por acá no es. Entonces, menos 27,6 metros por segundo va a ser igual a menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por t. Cancelo el menos, puedo pasar el 9,8 dividiendo y finalmente obtener cuánto vale t. Cuando hago esta cuenta, obtengo que el tiempo son 2,82 segundos. Entonces, si el tiempo son 2,82 segundos, reemplazo en la ecuación de posición por este tiempo y obtengo el resultado. Entonces, vayamos a plantear la ecuación de posición para calcular cuánto es la posición a los 2,82 segundos. Tenemos que esto va a ser la posición inicial, 46 metros. Más la velocidad inicial por tiempo, chao, se me cancela. Porque la velocidad inicial es 0. Más un medio de la aceleración, que es menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado. Quiero decirles que me acabo de dar cuenta que utilicé las ecuaciones de MRUV, pero bueno, es lo mismo. En vez de aceleración tenemos gravedad y en vez de posiciones en Y tenemos posiciones, o sea, en vez de posiciones en X tenemos posiciones en Y. Entonces, esto nos va a permitir encontrar ese valor cuando reemplazamos el tiempo por 2,82 segundos. Acá me faltó reemplazar eso. Esto nos dice que el segundo piso está a 7 metros. 7,025, o sea, podemos decir a 7,03 metros. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta me pueden escribir, me lo dejan en los comentarios. Les invito a que si les gusta el material que hago y me quieren ayudar a que siga haciendo, por un lado, lo compartan, la difusión es súper importante. Por el otro, que me sigan en Instagram, en la descripción va a estar mi Instagram, que le pongan un like, que se suscriban, que activen la campanita, todas esas cosas que a los algoritmos les gustan. Y eso es todo. Y bueno, si me quieren invitar a un cafecito tampoco me quejo. Así que nos vemos, adiós. Gracias por venir a clase. Si te gustó el video, podés seguirme en Instagram en @profefla o suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!